ligaduras con un familiar que ha fallecido. Cuando entendemos este tema, que lo hago con todo temor y temblor también para enseñarles, porque quizás voy a tocar áreas de sentimientos. Por eso quiero que usted abra su corazón, esté expectante a lo que Dios le va a enseñar y cómo soltar también espíritu. Porque usted no tiene que soltar a la persona muerta, tiene que soltar a la ligadura, al espíritu. Es importante entender que todo lo relacionado al mundo espiritual es real. Pero para poder entender sobre la muerte de seres queridos, quiero comenzar hablando también de qué es la muerte, dónde nace la muerte y qué pasa con la muerte. Abramos Biblia también en 1 Corintios 15, 26, dice: y el postrer enemigo será deshecho, será la muerte. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Esa palabra, según muerte de su numeral G, que significa griego 2288, nos está hablando del término muerte, que significa satnatos o tánatos. Tánatos es el significado de muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es algo que literalmente es algo que es una separación, que lo vamos a estar profundizando más el tema. Antes de la caída de Adán y la mujer, la muerte siempre estaba presente. Es más, cuando Caín mata a su hermano Abel, también la muerte estaba presente, solo que no aparecía en escena. Por eso que atento a la enseñanza, porque vamos a profundizar quién es la muerte, cómo nace también la muerte. Y le voy a mostrar videos también de algo importante. Génesis 3:3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esto es lo que le dice la mujer a Adán. Porque ciertamente si comes ese fruto, vas a morir. Entonces ya aquí está hablando de la muerte. Eso significa que la muerte estaba, pero no había aparecido en escena. Por eso que dice: ciertamente moriréis. Viene una muerte espiritual y luego viene una muerte física. Génesis 3:4, entonces el serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y ahí empieza todo un problema en que el enemigo empieza a trabajar. La primer muerte es espiritual, luego viene la física. En Génesis 3, con la caída del hombre y la mujer, primeramente se produjo una muerte espiritual, porque los sentidos fueron tal contaminados que dieron lugar a la caída o al pecado adámico. Por la muerte espiritual pasamos a la muerte física. Antes de comer el fruto físico, la mujer ya habían y el hombre ya habían muerto. ¿Cómo? Espiritualmente. Porque se produjo primeramente una muerte espiritual. Cuando ellos comen es un pasado. Pero primeramente ellos en su mente comieron, desearon el fruto que no tenían que comer. Estaba el bien, el árbol del bien y el mal. Jehová dice, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, había mucha libertad y una sola restricción. Y el hombre eligió comer la restricción. Así somos. 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Mira que importante, porque ya aquí estamos hablando de la muerte. Eso significa que la muerte estaba. Era un ser, que lo vamos a ver más adelante, quién es la muerte. Pero ya la muerte estaba, solo que no aparecía en escena. Estaba esperando su oportunidad. Estaba esperando el momento en que el hombre diera lugar y él apareciera en escena. Y ahí se transforma lo que hoy conocemos como la muerte.
Verso 17, más el árbol de la ciencia del bien y el mal dice claramente, no comerás porque el día que comieras ciertamente morirás. El árbol de la ciencia, ciencia es la palabra da'at. Mire qué interesante esa palabra. No comerás el árbol de la ciencia. Esa palabra ciencia es la palabra da'at del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría. Y mire qué interesante el término sentido. Anote eso porque esto es importante. El árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, había una ciencia de bien y una ciencia del mal. Ciencia es la palabra da'at. Ya vimos todo lo que significa ciencia: entendimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Pero mire qué interesante porque aparece ahí la palabra sentido. Y cuando habla de sentido, hablamos de la emoción. Esto va a estar muy poderoso. Por eso mantenga la mayor atención. El primer ataque del enemigo es a los sentidos. Siempre ha hecho así el enemigo. Todo ataque lo va a hacer primeramente a nuestros sentidos. ¿Dónde aparece la muerte física? En Génesis 4:8. Ahí la muerte física. Recuerde que comenzó en Génesis 3 la muerte espiritual. Adán y la mujer pecaron espiritualmente, fueron quitados, sacados de Edén, y afuera mantienen la muerte ya rondando. ¿Por qué? Porque ellos ya pasan a ser seres murientes. Antes eran seres vivientes, pero por el pecado que entró por los sentidos, su sentido espiritual pasaron a ser sentidos murientes. Y aquí comienza la primera muerte física. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La versión Bad dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Esta es la primera muerte física. Comenzó en Génesis 3 con la muerte espiritual y Génesis 4 con la muerte física. Versión TLA. Un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo y Caín golpeó a su hermano. Aquí estamos dando más antecedentes de cómo fue la muerte de Abel, porque la escritura dice que lo mató. Pero aquí hay versiones que aclaran más el concepto. En la versión Bad dice que lo atacó y la versión TLA lo golpeó. Quiere decir que él tomó algo para golpearlo. Puede haber sido una piedra, puede haber sido un palo, en que ese golpe en su cabeza inmediatamente fue que lo mató. Ya nos dan más antecedente, donde aquí aparece en escena la muerte física. Aquí aparece el ser muerte por primera vez como ser, como entidad física en una muerte terrenal. El primer mal del hombre comienza en el espíritu. Luego va a ir a la carne. Todo lo que nosotros podamos vivir siempre va a ser espiritual. Cuando pecamos, cuando fallamos, siempre va a haber primeramente un antecedente que es el espíritu. Porque el primero es el espíritu. Lo hemos hablado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, cuando dice la escritura que somos espíritu, alma y cuerpo. Todo espíritu siempre entra por el espíritu. Ninguno entra en el alma primero, ninguno entra en el cuerpo primero, no, entran en el espíritu. Luego se va a ir el alma, a las emociones. Por eso que el enemigo entró en el espíritu, en los sentidos, se fue al alma y luego en el cuerpo. Mire qué interesante eso. Y ahí el primer mal del hombre comienza en la carne, en el espíritu y luego en la carne. En el espíritu entra para contaminar la carne en pensamientos, en emociones, en ideas, en imaginaciones, en memorias. Recuerde que anteriormente había el texto que decía de los sentidos, porque el árbol de la ciencia es sabiduría, conocimiento, pero también sentidos, que está hablando de los sentidos que nosotros tenemos. Caín ya en su mente deseó matar a Abel. Esto no es de la noche a la mañana. Lo mismo que el pecado no fue de la noche a la mañana. Esto fue por un diálogo que estuvo durante mucho tiempo la mujer dialogando con el serpiente.
Lo mismo Caín durante mucho tiempo estuvo dialogando, que es dialogismo. El dialogismo es pensamiento, son de 1000, 1500, 2000 palabras por minuto, ese dialogismo, y pensando, ¿cómo lo mato? Le tengo rabia, le tengo envidia, estoy enojado, quiero quitarlo, quiero matarlo. Mucho tiempo con ese dialogismo en su mente, el sentido. Mire que volvemos nuevamente, la misma muerte que hubo en Génesis 3 con los sentidos, ahora está manifestado en la muerte física, muriente en los mismos sentidos, porque el enemigo siempre va a atacar la misma área. La muerte física es la consumación de algo, nada más. Pero ya Caín, ya él mucho tiempo pensaba, le tenía molestia a su hermano, le tenía envidia, y la consumación de la muerte que él hizo era porque ya venía, él en su espíritu ya venía con un asesino. Todo comienza en el espíritu. El diálogo con la serpiente llevó a la mujer a la caída. Recuerde que diálogo son 200 a 300 palabras por minuto. 200 a 300 palabras. Cuando habla usted con una persona, son 200 a 300 palabras por minuto. Lo que hizo la mujer, dialogó con el serpiente, 200 a 300 palabras por minuto. Cuidado con quién dialogamos. No dialogues con el serpiente. Y ese diálogo de esas palabras luego hizo que la mujer pecara. Todo comienza con un diálogo. Cuidémonos con quién nos relacionamos, con quién hablamos. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es la palabra del enemigo, del serpiente. Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí comienza ya el diálogo. Sigue el diálogo. El enemigo dialogando con la mujer. Entonces el serpiente dijo a la mujer, sigue el diálogo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire que el enemigo vuelve a tocar el bien y el mal. Dios le había dicho, no comerás el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el enemigo aquí lo tergiversa. No, si conocerás el bien y el mal. Mire qué interesante, cómo el enemigo tergiversa las mismas palabras, porque él copia todo, pero lo tergiversa para poder contaminar. Y aquí es del bien y el mal, el árbol de la ciencia, una ciencia de bien y una ciencia de mal, ahí donde fue tergiversada, se mezcló. Y con el sentido vino la caída. Wow. La caída de la mujer comenzó entonces con el diálogo, con el serpiente. Hubo un diálogo en que aquí claramente podemos dar a conocer que el enemigo siempre va a utilizar áreas para poder seducir. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Mire qué interesante lo que hace la mujer, porque la mujer, después que dialogó con el serpiente, se paseaba en el huerto y la mujer quedó convencida, y dice esta versión NTV, quedó convencida ¿de qué? De lo que le dijo el enemigo. Esto significa que la mujer, antes de comer el fruto, ya pecó en su mente, en su sentido. Ya los sentidos, ya el enemigo ya había entrado, el pecado ya entró en su mente, ya entró en su sentido. Por eso es que esta versión NTV dice, y quedó convencida, y vio el árbol que era bueno, agradable y deseable. ¿Cómo se puede saber que algo bueno, agradable y deseable si no se ha comido? Esa palabra dice, y vio. Y la mujer vio, Génesis 3:6, esa palabra vio, la palabra Raá. Y Raá significa aparecer, aprobar, entender, buscar, tiene muchos sinónimos, pero marqué dos palabras con azul, que es enseñar y vidente. Esta palabra y vio, lo que quiere decir y vio, es porque se le enseñó. Wow. Se le enseñó. ¿Quién le enseñó? El enemigo. Lo mismo que sucede con la caída, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3:10
9, 10, 11. Y él dice, tuve miedo y me escondía. Aparece por primera vez la palabra miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que tú tendrías que tener miedo? Enseñó en la misma palabra de doctrina, que es didasque. Didasque significa lo adoctrinaron. El enemigo adoctrinó al hombre a que pecara, y la serpiente adoctrinó también a la mujer a que pecara. Le enseñó. Didasque, doctrina. Wow. Los principios se parecen a los finales. Escuche esto. Lo digo de nuevo. Los principios se parecen a los finales. Génesis y Apocalipsis. Los principios, Génesis, se parecen a los finales, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Génesis el enemigo ataca a la mujer. En Apocalipsis también ataca a la mujer. El serpiente ya también ha evolucionado. Porque en Génesis lo vemos como el serpiente, pero en Apocalipsis lo vemos como el dragón. Ya no es lo mismo. Y aún los demonios han evolucionado. Los ataques que antes hacían no son los mismos de ahora. Han evolucionado. Los ataques del pasado son diferentes ahora. Ahora son más diestros. En la versión amplificada de Efesios 6, de 12, dice que estos espíritus son maestros y expertos en sus áreas. Entonces el enemigo viene haciendo guerra y sabe lo que hace. Trabaja con modo operandi, con metodella. El enemigo desde el cielo viene haciendo guerra, sabe de batalla. Por eso es que, como dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado de eso. Adán con la caída pasó a ser un ser muriente. Antes era un ser viviente. Entró en Edén. Adán, dentro de Edén, vivió miles de años. Con la mujer, muchos miles de años. Pero fuera de Edén, Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Se fijan lo que hace lo muriente? La palabra muerte del griego es la palabra tánatos, que significa una separación. Por eso que cuando una persona muere hay una separación. Una persona que fallece, hay una separación entre el cuerpo, el espíritu y el alma. Hay una separación, algo se separa del cuerpo. Lo vamos a analizar después. Entonces, tánatos es una separación. Esto es lo que es la muerte. Muerte del cerebro. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro? Los investigadores en Berlín monitorearon a 9 personas que estaban a punto de morir. Y vieron que después que el corazón deja de funcionar, el cerebro sigue activo entre 5 a 10 minutos más. Esto lo hemos enseñado en otras clases también. El cerebro donde más se activa la neurona es después que fallece la persona, cuando no debería suceder eso. Porque cuando una persona muere, ya el corazón no funciona, no hay sangre, la sangre no se va al cuerpo, por lo tanto no hay oxígeno, y el oxígeno tampoco hay en el cerebro, y el cerebro tendría que morir. Pero cuando la persona fallece, el cerebro donde más empieza a moverse, hay una actividad neuronal impresionante. La ciencia quizás no lo entiende, pero nosotros entendemos por qué sucede eso, porque comienza la separación. Y cuando se separa el ser espiritual, ve todo lo que está sucediendo abajo. Lo vamos a ver también y se lo voy a mostrar con base todo lo que hoy estoy enseñando. La muerte del cerebro queda activa más que cuando estaba con vida. Esto es impresionante. Por eso es que la ciencia, muchos se hacen preguntas, ¿por qué el cerebro después de morir 5 o 6 minutos está activo el cerebro más que nunca, más que si estuviera la persona vivo? Y muerto es mucho más todavía. Cuando una persona muere de ese cuerpo, pasa a un cuerpo del alma, y de esa alma se ve el cuerpo en la camilla. Eso es lo que sucede. Y cuando ese mundo pasa a ese cuerpo de la camilla, ese es lo real. Lo real, por eso que el cerebro que está en ese cuerpo, que está en la camilla, cuando sale y ve ese cuerpo en el espíritu que está arriba, la actividad del cuerpo terrenal de abajo empieza la actividad neuronal. ¿Por qué?
porque lo que estaba de que salió de ese cuerpo es parte del cuerpo físico. No sé si me está entendiendo. Cuando sale una persona, cuando sale del cuerpo, cuando muere, sale el otro ser. Y ese ser queda ahí en el aire, mirando todo lo que está alrededor de la muerte, de lo que ha sucedido en ese cuerpo, que está ahí inerte en esa camilla. Y ve todo eso. Pero como ese ser espiritual que salió está conectado con el cuerpo, el cerebro lo percibe y lo recepciona. Por eso es que la actividad neuronal es mucho mayor. Esto se ha comprobado también, que cuando la persona los pesan y luego cuando lo van a pesar antes de fallecer y después de fallecer, el cuerpo faltan 21 gramos. Eso significa que algo de 21 gramos salió. Separación. En 1901, el doctor Durkheim McDowell fue uno de los primeros en que empiezan a hacer las mediciones de todo el cuerpo, y él hizo, digamos, este experimento que estuvo haciéndolo, basándolo en saber qué pasa también con el cuerpo. Y él se dio cuenta en que cuando las personas fallecían, habían 21 gramos menos en el cuerpo. Esto es impresionante, todo esto. Por eso que con toda la actividad neuronal se ejerce principalmente cuando el cuerpo es una separación. Una persona ciega de nacimiento, cuando murió unos minutos y lo volvieron a la vida, nuevamente lo reanimaron, dice que pudo ver desde la altura todo lo que estaba a su alrededor. Mire qué interesante. Era una persona que había fallecido. Le estaban haciendo reanimación y murió. Era una persona que estaba ciega de nacimiento. Pero cuando esa persona ciega de nacimiento dice que se encontró, cuando murió, su cuerpo salió, él empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor. Vio los doctores, vio la anestesista, vio las máquinas que ya no funcionaban, vio todo lo que estaba a su alrededor. Y mire qué interesante que esta persona empieza a ver por primera vez. Era ciego de nacimiento, pero cuando salió empezó a ver. Esto nos da antecedentes, porque es lo que dice la Escritura también, que cuando una persona fallece, aunque haya tenido una deficiencia física, esa deficiencia física ya en el mundo espiritual no va. Se regeneran todo esto. Los huesos, los órganos. Si alguien no tenía un brazo, arriba no se va a llegar con algo, con una deficiencia. El cuerpo es perfecto. El cuerpo espiritual es perfecto. El cuerpo del alma también es perfecto. Y el cuerpo físico puede ser imperfecto con alguna anomalía o con algún área, con algún accidente, que perdió una pierna, un brazo, una ceguera. Pero cuando se aparece la separación después de la muerte, ese cuerpo es perfecto. No tiene ninguna deficiencia. Vamos a aprender bastante con este tema, y todo solamente dando pinceladas para entrar en el tema de los fallecidos y quienes toman a un ser fallecido si uno se liga con ellos. Una persona tenía un brazo menos, también había fallecido porque le habían amputado, pero cuando muere por unos segundos, dice que también se ve, y ve a los médicos en la habitación, y él ve su cuerpo completo. Esto es interesante, porque nos da mucho antecedente cuán importante es en que la vida a la vida real, al mundo espiritual, es real y es más efectiva y aún es más perfecta de lo que es lo físico. Todos los defectos físicos humanos en las experiencias espirituales desaparecen, no existen. Una mujer muere también otros minutos, luego ella se ve mirando en la camilla lo que estaba sucediendo, y ella dice que puede moverse en las habitaciones que estaban alrededor, y ella cuenta después que la volvieron nuevamente porque volvió a la vida, dice que ella pasaba las paredes porque pasan a ser seres espirituales que traspasan paredes. Ya la molécula ya no está, ya la física ya no está, sino que ellos pueden traspasar paredes porque son seres espirituales. ¿Qué sucede
al que murió con Cristo? ¿Cuál es el final de la muerte? Son dos preguntas que tenemos que también saber y vamos a aprender también este tema. En el Salmo 116, verso 15 está la respuesta de qué sucede al que murió con Cristo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Versión BAT, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Versión Oro, de gran precio es a los ojos del Señor la muerte de los santos. Kadosh, a los ojos de Yahweh la muerte de sus Kadoshim es preciosa. Mire qué hermoso. Para un cristiano que ha muerto en Cristo, la muerte a los ojos del Señor es estimada, es de valor, es de gran precio y es preciosa. Y a veces cuesta también soltar a un ser, ejemplo, un ser que es cristiano, una madre, un padre que es cristiano, cuesta soltarlo, aún siendo cristiano. Pero tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo ir. Después le voy a mostrar por qué. Porque si no se producen las ligaduras. Y no solamente con alguien que es cristiano, sino aún con el que no es cristiano. ¿Cuál es el final de la muerte? Apocalipsis 20, verso 4. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Yuneman. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda del lago de fuego. Aquí es importante analizar que infierno y lago de fuego no son lo mismo. Por eso dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Se fija aquí esta versión, Yunima aclara mal el concepto que lo he dado a conocer en otra enseñanza, que infierno y lago de fuego no son los mismos. Entonces, la muerte como ser, como entidad, y el infierno, cuando dice que fueron arrojados, es la gente que está en el infierno sin Cristo, fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 12, 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí tenemos la caída de Luzbel, que se transforma en Satanás, o el adversario, que significa el oponente. Y cuando él cae a la tierra, lo dice también Lucas 10, habla también de 8, cuando el Señor dice, vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Lo mismo que sucede acá, en que él cae y la tercera parte de las estrellas cayeron juntamente con él a la tierra. Pero cuando dice aquí estrellas, no está hablando de literales. Una estrella es muy grande, más grande que un planeta. O sea, cae una estrella y destruye todo el planeta. No está hablando de estrellas literales, sino que cuando habla de estrellas, está hablando de estrellas que son jerarquías angelicales. Porque él, cuando cayó a la tierra, se trajo raza de serafines, raza de querubes, raza de arcángeles y raza de ángeles. Ahí tenemos mucho tema que hablar. Se trajo las mejores jerarquías que estaban en el cielo, que se rebelaron, porque el que se rebela nunca se va a ir solo. Y esto pasa también en una iglesia. Cuando alguien se va de otra iglesia, siempre se va con más personas, siempre va a ser así. Dentro de una de esas rebeliones caídas está la muerte. ¿Ves qué importante? Dentro de las rebeliones que han habido en el cielo, porque han habido ya 3 rebeliones que lo hemos enseñado: la sabiduría, Sofía, la iniquidad. La iniquidad fue la primera que se rebeló. Luego Luzbel pasa a ser Satanás, y luego tercera jerarquía es ángeles caídos de Génesis 6:4, y la cuarta en Génesis 3 con la caída del hombre. Han habido ya 4 rebeliones, 3 en el cielo y una aquí en la tierra. Y dentro de esas rebeliones que se produjo, ahí venía también la muerte. Eso quiere decir que la muerte antes no era muerte. Lo vamos a analizar. Está impresionante toda esta enseñanza. Ahora, la muerte es una entidad, es un ser. La versión BAT de 1 de Corintios 15:26 dice, y el último enemigo que será destruido será la muerte. Cuando dice que será destruido, no dice que va a desaparecer, no. Ahí cuando dice destruido es el único último enemigo en vencer, dice la versión Valera,
en que ellos van a sufrir por los siglos de los siglos, por la eternidad. O sea, nunca van a morir, nunca se van a consumir sus cuerpos. Lo mismo que las personas que han hecho lo mal del infierno van al lago de fuego. Por la eternidad, por los siglos de los siglos van a estar sufriendo. Nunca van a ser destruidos. Si dice el enemigo, es que no es un ángel amigo de Dios. Por eso que en la cara opuesta es el enemigo, dice ahí. El último enemigo es un enemigo de Dios, no es un amigo. Pero antes había algo importante también ahí. Ahora, quiero que coloque mucha atención al video que voy a colocar, porque en este video voy a colocar sobre lo que es déjeme volver para atrás. Sobre lo que dice el doctor, un especialista en esta área, que escuchen con atención lo que dice el doctor Manuel Sanz de Sagarra, médico cirujano del Hospital de Barcelona. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. En primer lugar, lo primero que refieren es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel entorno. Tiene una gran sorpresa, porque lo primero que ven es su cuerpo, que lo identifican en una serie de sanitarios que están actuando, reanimando su cuerpo. No entiende qué es lo que pasa. En segundo lugar, intenta comunicarse. Es imposible comunicarse en el estado en que él se encuentra, con los medios habituales de comunicación en nuestra dimensión humana, con personal sanitario que está tratando o está reanimando su cuerpo. Una paciente, por ejemplo, pues vino e intentó tocarme y la sorpresa suya fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Pasan con facilidad a través de estructuras sólidas. Pacientes reanimando en Estados Unidos contaron lo que ocurría en las antípodas en Australia. Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias, que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y que en su dimensión humana, en la vida normal, antes de su experiencia cercana a la muerte, tenían un defecto físico, o les faltaba una pierna o un brazo, incluso unos ciegos de nacimiento, que nunca habían visto una imagen. Entonces, con toda sorpresa, los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Tenían, si les faltaba un miembro, una pierna, tenían la pierna. Si les faltaba brazo, tenían el brazo. Los ciegos que no habían visto nunca un objeto real, material, porque tenían ceguera de nacimiento, vieron tranquilamente, quedaron francamente impresionados y sorprendidos, descubrieron lo que es la vista, vieron por primera vez en su vida. En la experiencia cercana a la muerte, todos estos defectos físicos que podemos tener en nuestra dimensión humana desaparecen totalmente. Como cirujano he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas. Pude comprobar que algunos de ellos habían tenido unas vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención. Son miles y miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. ¿La paciente inconsciente? Clínicamente muerta.
Con el método científico no encontré explicación de un traumatismo muy intenso que diagnosticamos de muerte clínica. Pero quizá una que es muy característica por sus particularidades fue una persona que era sanitaria, que trabajaba en nuestro hospital, o sea que nos conocía, me conocía perfectamente bien y conocía todo el equipo sanitario que la reanimó. Yo aquel día estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Belviche. Esta chica pues tuvo un gravísimo accidente de circulación, la llevaron al hospital. Y al llegar al hospital, en el traslado, hizo ya el paro cardiorrespiratorio, ya entró en urgencias con el diagnóstico de muerte clínica. Me avisaron, asistí rápidamente a la sala, hay una sala preparada en urgencias para estos casos, y el diagnóstico de entrada efectivamente fue de diagnóstico de muerte clínica, paro cardíaco, respiratorio, todo lo que hemos definido, toda experiencia cercana a la muerte. Entonces reconocí a la paciente, como es lógico. Aplicamos rápidamente todas las medidas que hemos citado antes. ¿La paciente inconsciente? Totalmente. La paciente estaba en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad cerebral. O sea, lo que tiene delante es una persona muerta. Totalmente, clínicamente muerta estaba. Aplicamos y a los 7, 8, 9, casi unos 10 minutos, conseguimos recuperarla después de unos extrasístoles, unas contracciones atípicas cardíacas, conseguimos recuperar el ritmo sinusal, que es el normal. Esta paciente después, la causa era una gran hemorragia interna, un hemoperitoneo que se llama por lesiones intraabdominales. Pusimos sangre, líquidos, recuperamos el corazón y después cuando estuve en condiciones la operé, tenía una lesión de bazo, una lesión de hígado que conseguimos controlar los focos hemorrágicos, la enferma se recuperó y pasó a cuidados intensivos. Esta enferma tenía también un traumatismo cráneoencefálico importante que confirmó un escáner cerebral que se le practicó un TAC, una tomografía axial computarizada. Estuvo 6 o 7 días en coma, intubado, monitorizado en cuidados intensivos y se despertó al 6º o 7º día, con la grave sorpresa de que no tenía secuelas neurológicas. Yo ya tenía experiencia de otros casos de esto. Y entonces pensé, este caso puede ser un caso más para ampliar mi casuística y coger más experiencia en este fenómeno que, repito, me interesó desde un principio. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada, ella vio todo lo que estaba pasando en aquel momento. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. Cuando dice situación elevada, hablamos de una visión cenital, como si alguien nos viese si estuviera más techo. alta. Es lo que me dijo ella. Esto es muy frecuente, que de una posición más alta ven lo que ocurre. Sí. Lógicamente, esto le despertó una sensación de sorpresa impresionante. No entendía cómo veía ella su cuerpo allí, en una situación totalmente inerte, y una serie de sanitarios. Me los describió todos. Me dijo, usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón y me aplicó el DEA. El doctor tal me intubó, la anestesista. La doctora tal de hematología me pasaba sangre a toda velocidad. El traumatólogo tenía unas fracturas, me inmovilizó la extremidad. Me describió el nombre y todo de los sanitarios que la estaban atendiendo, porque nos conocía. Ellas no se pueden en esta situación comunicar con nosotros. Quería saber lo que le pasaba. No pueden comunicarse con los medios habituales. Entonces se acercó a mí porque se desplazan con una facilidad total. Y me tocó. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Yo no noté absolutamente nada. No solo a través mío, sino que pasó a través de estructuras sólidas. Pasó a través de la pared y me describió todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias de cirugía de mi hospital. O sea, en salas anexas. En salas anexas, un servicio. Por ejemplo, los quirófanos de urgencias están en el extremo más lejano. Y me dijo, en el extremo más lejano estaban operando los de trauma, una fractura de cuello de fémur, de urgencia. Yo después lo comprobé todo en los órdenes. Y todo lo que me describió era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos cuando ella clínicamente estaba en situación de muerte clínica. Wow. Manuel Sanz Segarra, médico cirujano. Vemos cómo él habla todo lo relacionado a lo que hemos estado hablando anteriormente. Porque cuando las personas mueren, ya lo dijo él, un especialista que maneja mucho el tema, y son miles y miles de casos de las personas cuando han muerto y han sido reanimadas y han vuelto nuevamente a la vida, cuentan esta experiencia. Desde una altura ven todo, pasan paredes,
quieren tocar a una persona, que una mujer quería tocar al doctor, pasó de largo, él no sintió nada. Y es así el mundo real, el mundo espiritual. Esto es impresionante, que nos da mucho a entender el mundo real. La muerte de un ser querido. Aquí entramos ya en profundidad sobre el tema, pero era importante entender y dar a conocer mucho argumento para que usted ya tenga cómo nace la muerte, qué es lo que sucede cuando aparece en escena, y vamos a ver también sobre un ser que ha fallecido. Las ligaduras por un ser fallecido se producen por sentimiento. Esto es importante que lo podamos entender. Recuerde que anteriormente, cuando decía el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y el mal, recuerde que ciencia es también sabiduría, conocimiento, pero también es sentidos. Y los sentimientos, ¿qué son? Sentidos. Las ligaduras por un ser, un familiar que ha fallecido, se ligan por los sentimientos, por los sentidos. Mire qué interesante ya en esta profundidad de este tema, por eso que vienen las ligaduras. Ahora, realizaron una investigación en la Universidad de California, Berkeley, donde mapearon la representación y expresiones de las emociones por computadoras en el cerebro, los estudios de neurología. En el estudio recopilaron 3.000 respuestas emocionales. Mire qué cantidad de respuestas emocionales hay en el cerebro. 300.000 respuestas emocionales. ¡Wow! Son bastantes. ¿Se fija cómo el enemigo siempre entra en la primer ser, en las emociones? Porque el cuerpo tiene 300.000 respuestas emocionales, son bastantes. Aquí tenemos parte de emociones positivas, emociones negativas. A ver, usted busque su carita. ¿Dónde está su carita? Aleluya. Pero todas estas son respuestas a emociones. 300.000 respuestas emocionales tiene el hombre o la mujer. Son bastantes, son muchas. Por eso es que el enemigo, lo que le ha dado mayor área de poder atacar a una persona y le ha dado resultado, es en el área emocional. Si lo hizo en Edén atacó el área emocional, y de la área emocional de ser viviente pasaron a ser murientes. Tabla periódica de las emociones. Ahí está alfabéticamente, pero son muchas. Ahí después, cuando usted tenga el libro, vea toda esta área de emociones que hay. Son bastantes. Recuerde que son 300.000 emociones, pero aquí le estoy dando parte solamente de algunas tablas para que usted pueda conocer la cantidad de emociones que tenemos dentro del cuerpo o dentro del cerebro. Y hay 450 sentimientos y emociones, fuera de las otras cantidades que ya hemos visto. 450 sentimientos. Aquí vemos una gran lista. Tristeza, abatimiento, agitación, amargura. No voy a pasar listas, mucho, pero todo esto usted lo va a tener para ir avanzando al tema que le va a servir mucho de conocer más el mundo real, el mundo espiritual. Todos estos sentimientos son los que el hombre o la mujer se produce como un ligamento, una ligación al mundo espiritual. Las ligaduras se producen por los sentimientos. Las ligaduras se producen por las emociones. Por eso que al enemigo le interesa mucho colocar una amargura, un dolor, una tristeza, una pena. Y cuando principalmente fallece un ser querido, da dolor, da pena. El enemigo puede usar esa emoción para colocar una ligadura, no con el muerto, con el espíritu del muerto. Y ahí lo toman demonio y espíritu inmundo. Esto está muy potente. Ahora escuche bien, no solamente con un familiar puede el enemigo tomar hacer una ligadura, sino los demonios y espíritus inmundos toman las emociones. Eso significa que una área de una herida, de trauma, falta de amor, falta de cariño, una violación, algo que no se ha contado, algo que no se ha hablado, los demonios lo van a tomar, porque los demonios toman las emociones. Esto está muy profundo, por eso es que es importante que en esta clase estamos aprendiendo mucho de las ligaduras
pero también tenemos que cuidarnos de las heridas o de los traumas. En la muerte de un ser querido hay sentimientos, hay heridas. Por eso es que la persona llora, porque el llorar es un sentimiento. El llorar es una emoción. Llorar a un ser que ha fallecido es bueno, porque la emoción es como botar el sentimiento, es como botar en parte, es como un desahogo. Es bueno llorar. Hay personas que no lloran. Hay personas que pasan años y no han llorado la pérdida de un ser querido. Dependiendo también cómo haya sido también, porque si no fue buena persona, bueno, no la va a llorar. Pero si fue un ser que amaba y no ha llorado, eso todavía está dentro. Hay que desahogar eso. Juan 11:13 vemos a Jesús. Entonces dice que Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Se conmovió Jesús por su amigo Lázaro. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Esta es la historia de Jesús y su amigo Lázaro. Por eso es que el llorar es muy bueno. Desahoga, hace que ese sentimiento no pueda estar tan profundamente en una persona y poder soltar, que otro tema que lo voy a hablar también. Hay que hablar, hay que soltar un ser querido. Escuche esto. Ni Dios permita, pero si alguna vez pierde un ser querido, usted tiene que soltarlo. No soltar a la persona que nunca se va a acordar, no, el espíritu. Ahí le voy a enseñar cómo se hace. ¿Qué hay que hacer cuando fallece un ser querido? Quitar toda ligadura, es lo que hablaba anteriormente. Hay que quitarle una ligadura. Recuerde que los sentimientos, por y por las emociones, uno se puede ligar con un espíritu, principalmente una persona que ha sido fallecida. Porque el quitar las ligaduras es por las emociones. Una ligadura de alguna emoción lo llevará a un estrés, ansiedades o una depresión. El enemigo es experto en trabajar con ligaduras por las emociones, porque vimos muchas emociones. 300.000 emociones que podamos nosotros tener como el hombre y la mujer son bastantes. Y el enemigo, si logra tomar una sola, ya entró por el dolor. Por eso es que el dolor que podamos nosotros vivir, hay que soltar ese dolor. Hay que quitar ese dolor para que el enemigo no tome derechos legales, porque se producen ataduras al alma. Ataduras al alma que trabajan ahí con un vínculo. Y toda atadura te pone límites. Ahí el Salmo 103:1 dice, salmista: alma mía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Al alma hay que ordenarle: bendice alma mía Jehová. Hay que ordenarle al alma. Usted tiene que ordenarle y ordenarle al espíritu para que así se sujete. Alma es la palabra nefes, que tiene que ver con aliento, anhelar, ánimo, antojo y todos los sinónimos que estamos dando ahí a conocer. También se produce un vínculo. Vínculo es la palabra masoret. Vínculo muy diferente a la transferencia. La transferencia es que entró la transferencia, entró el pecado, entró la contaminación, entró el área emocional. Pero cuando ya se quedó dentro, que ya es una operación, esa va a ser un masoret, un vínculo. ¿Y qué es un vínculo? Es la palabra masoret, que significa aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, preso, reprimir. Lo que quiere decir que hay personas que viven encarceladas de una emoción, encarceladas de un dolor, encarceladas de una herida, encarceladas de un sentimiento, encarceladas de un ser que ha fallecido. Los demonios tienen emociones también. Mire qué importante, escuche esto. Los demonios tienen emociones. ¿Por qué? Porque temen y tiemblan. Santiago 2:19, Valera dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen. Creer, ¿qué es? Un sentimiento. Lucas 8:31, versión LBLA. Y le rogaban, los demonios, le rogaban a Jesús que no se fuera a los abismos. Otra versión NBB dice: y le suplicaban. Quiere decir que los demonios, espíritu mundo, tienen emociones. Emociones, que significa que temen, que tiemblan. Por eso que las emociones humanas, los dolores, las heridas,
ellos huelen el dolor. Y cuando huelen el dolor, van a buscar la forma de entrar en una persona. Por eso es que hay muchas personas que están con espíritus de demonios o espíritus inmundos por las emociones. Los demonios pueden manipular nuestras emociones para debilitar nuestro carácter. Debilitando el carácter logrará sabotear nuestro futuro y nuestro destino. Jueces 16:13 dice la versión LBLA: entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentira. Declárame cómo te puedo o puedo atarte. ¿Cómo te puedo atar? ¿Cómo se te puede atar? Y ni siquiera dice matar, sino de atar. Porque el sentimiento que tenía Sansón hacia Dalila era un amor. Pero ese sentimiento que tenía Dalila lo llevó a la muerte. Por eso que Dalila, con el sentimiento que tenía, lo llevó a la traición. Y ahí todos conocemos la historia. Las mujeres en áreas emocionales son 2/3. Eso significa que son más sensibles que el hombre. El hombre es 1/3 de emociones, más analítico. Por eso que la mujer es vaso más frágil. Por eso que la mujer es donde más es propensa a tomar una emoción o ser más dañada en el área emocional. Tiene que cuidarse de eso, sanarse si es que hubiera alguna herida. En Génesis 2:24 nos habla de los lazos. Un lazo es, como dice, el hombre abandonará al hombre, abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra unirá es la palabra dabak, que significa ligar, pegar, unir. Son lazos espirituales o lazos también de una persona. Pero también hay lazos de amistad. Primera de Samuel 18:1, David y Jonathan. Era un lazo de amistad, que es el alma de Jonathan se unió con David. Son ligaduras, pero ligaduras de amistades. También hay Efesios 4:16 nos menciona de quién todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la conexión de las coyunturas. Todo esto nos habla de ligaduras y de que se puede unir a un cuerpo. Avanzo. Una atadura del alma se refiere a un vínculo fuerte que se une y mantiene unido por el tiempo indefinido de 2 o más personas que pueden recurrir a algo voluntario de una influencia a una persona o un espíritu inmundo. Una atadura es una influencia de algún espíritu que quiere atar a la persona. Y aquí se produce las transferencias de espíritus. Las transferencias de espíritu, los autorizados, las transferencias de espíritu son porque espíritus van a entrar porque el hombre dio derecho legal, una legalidad por una emoción, por un daño a entrar. Aquí tenemos que cuidarnos también de Hebreos 6:2. Hebreos 6:2 habla de las imposiciones de mano, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de mano, la resurrección de muertos. Empieza a hablar sobre transferencia. Por eso es que hay que tener cuidado quién te unge, quién te coloca mano. Impartir del griego es la palabra metadidomi, que significa entregar algo. Entonces, cuando uno imparte algo, está entregando algo. Y aquí aplica la transferencia de espíritu de 1 de Timoteo 4:14. No descuide el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de manos del presbiterio. Tocaron al joven Timoteo y se produjo una transferencia. Asimismo, tenemos que saber quién nos coloca mano. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando Pablo a Timoteo. Entonces, el tocar es una impartición. Ahora, cuando tocamos a un muerto, es una imposición. Miren qué importante. Por eso es que hay que sacudirse siempre al mundo espiritual por las ligaduras que se producen. El ministro es un vector que tiene algo, y aquí hablo de personas. Colocará las manos sobre el receptor y el que va a recibir algo va a ser el vector, que su significado va a ser el que conduce, el que lleva algo. Es un receptor y es un vector. Y también el receptor es aquello que recibió algo, porque también lo dio, un emisor. Son temas que lo hemos dado también en otra enseñanza, pero todo en el mundo espiritual se va ligando por espíritus.
Transferencia de espíritu. Aquí tenemos cuando Elías y Eliseo hubo una transferencia de la doble porción. Elías y Juan el Bautista, transferencia de espíritu también. Moisés y Josué, también una transferencia de espíritu. Moisés junto a los 70 varones, también transferencia de espíritu, cuando le dijo júntame a 70 varones. Interesante que el significado de 70 significa Sanedrín, y ahí hubo transferencia de espíritu a través de personas, de manos, de imposición. Escúchate testimonio. Una mujer estaba conectada a la máquina del hospital, ya en agonía. Su corazón ya estaba latiendo menos. No había esperanza y de pronto la línea de su corazón dejó de latir y la línea de la máquina indicaba que había fallecido. La fueron a ver los familiares y su nieto, que ve que ella había fallecido, y el nieto le toca las manos a la mujer. Y el corazón de ella a través de la máquina empezó a latir otra vez con fuerza. Llamaron a los médicos y ellos no sabían lo que estaba sucediendo. El corazón nuevamente estaba funcionando. Uno de los médicos se dio cuenta de que el nieto le tenía tomada la mano a la mujer. Y le digo, suéltale la mano. Cuando lo hizo, el corazón nuevamente dejó de funcionar. ¿Qué significa esto? Por las transferencias. Mire lo que hace un cuerpo hacia otro cuerpo. Solo tocar va a producir algo. El médico dijo al nieto que al tocar la mano detectó que el corazón del nieto con la persona hubo la transferencia del receptor y el vector, la transferencia de espíritu. Los cables estaban conectados al cuerpo de ella, no del nieto. Pero el nieto fue el instrumento de la transferencia que tocó, y esa transferencia hizo que el cuerpo reaccionara. Si sucede esto con una persona que ha fallecido, ¿cuánto más va a suceder con un vivo? Por eso es que ahí aplica el texto de la transferencia de espíritu: cuidémonos que nos toca. Ahora, cada día tenemos que sacudirnos, porque usted va a la iglesia, le abraza, le da un beso a alguien, le da la mano, en el trabajo, gente en conversa, y quizás con cuánta gente se relaciona y mucha gente no son buenas. Usted se contaminó, no de pecado, pero son contaminaciones de ambiente. ¿Qué tiene que hacer? Sacudirse, porque hay transferencia de espíritu con el tacto. Las transferencias provienen a través de todo lo que es el área de tocar una persona. Las transferencias provienen por los espíritus. Solamente uno tocar o tomar un objeto que es de otra persona, o ropa, que lo vamos a ver también es un argumento de transferencia. Las transferencias pueden ser por el gusto, por el tacto, por el olfato, por el oído, por la visión. Y recuerde que son estos, son los sentidos. Porque tenemos 5 sentidos, pero le voy a mostrar 2 más que son 7, pero son 5 sentidos. Recuerde que la caída del hombre y la mujer fue a través de los sentidos. Ciencia es sentidos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la visión, son sentidos. Y también están los órganos de la interocepción, que son los órganos que están dentro, como del cuerpo, el intestino, el estómago, cuando uno tiene hambre, el corazón. Eso también es otro sentido que se llama la interocepción. Y hay un séptimo sentido, que es la propiocepción, que es cuando se mide la fuerza, las posturas, los gestos, los gestos de las caras, las reacciones cuando estamos inclinados, en la posición de los brazos, de los hombros. Eso se llama la propriocepción, que también es otro sentido. Son 7 sentidos, pero se conocen 5. Qué importante entonces tener cuidado. ¿Qué se hace con todo esto? Mateo 10:14. A cualquiera que no reciba y no oiga sus palabras al salir de esa casa, ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid del polvo vuestros pies. Lucas 10:5 nos vuelve a mencionar: decid paz a esa casa. Si en esa casa no te dan paz, tú te devuelves, te sacudes y te vas. Esto es lo que se tiene que hacer todos los días. Todos los días, cuando tú vas a trabajar, te relacionas a alguien, cuando tocas a alguien, puede haber transferencia. Tú no sabes qué espíritu puede tener esa persona. Por eso es que es importante sacudirse al mundo espiritual para que no se provoquen las transferencias, y pueden haber vínculos también. Lo menciona también en Números 11:16, cuando Moisés le dice: reúne más 70 varones. Y ahí, ¿qué hizo el Señor?
sacó del espíritu de Moisés y lo puso en los 70 varones. La versión K2 dice tomando el Ruach. Versión NBE, tomando el espíritu, lo puso en ellos. Entonces aquí vemos impartición. Esto es impartición por transferencia del espíritu que tenía Moisés. Fue transferido a los 70 varones. Imposición de manos. En las relaciones sexuales también ilícitas. Transferencias tiene que ver con trans. Trans es ir de un lugar a otro. Y ese es pneuma. Pneuma es un espíritu. De ahí viene transmigración. Transmigración, establecer una nueva residencia a otro cuerpo. O transneumigración. Cuando uno hace una migración, se va a otro lugar. Los espíritus se van a otro lugar. Van de un lugar a otro lugar, de un espíritu tras otro espíritu. Los espíritus así se pueden mover de un cuerpo tras otro cuerpo. Transferencias de espíritu. La deshonra de Dina. Hubo una transferencia, Génesis 34:1, cuando Siquem violó a la mujer, a Dina, que hubo una transferencia. La violó y después dice que se prendó a Dina. La Valera dice que se sintió ligado. Versión BSO, su alma se apegó. Valera de 1989, se sintió ligado. O sea, no solamente fue una violación, que ya el hecho que haya hecho eso ya era deshonra y no tendría que haberlo hecho. Y es más, tanto fue que quedó Siquem prendido, ligado en el espíritu a ella, que va donde el padre para casarse con ella. ¿Cómo explicamos eso? La viola y después quiere casarse con ella. Ligaduras, transferencia de espíritu. Existen 16 tipos de tinieblas. Wow. No la voy a dar todas porque ya hay mucho que hablar en este tema, pero aquí le voy a dejar todo este material con el libro. Usted vea el libro, vea todos los tipos de contaminaciones, los tipos de tinieblas según el hebreo y del griego, que son 16 tipos de tinieblas, porque hay tinieblas y tinieblas. Ahí usted va a tener ese material. Transferencia de espíritu. Se puede ligar con, aquí atento con esto, con una persona tóxica, con un novio o una pareja tóxica. Se puede ligar con una persona muerta también, que lo vamos a ver más adelante, más profundo ese tema. Se puede ligar a través cuando hay un divorcio, una disolución con alguien, una relación tóxica. Hay personas que de un divorcio quedan con problemas emocionales. A través de los juguetes pueden haber transferencia de espíritu, transferencia de juguetes satánicos. A través de la exhumación de un cadáver, de las cenizas de un muerto, también puede haber una transferencia de espíritu. Lo vamos a analizar todo eso. Se puede también cuando uno va a un cementerio, una cárcel, un hospital, un lugar psiquiátrico. También hay transferencia de espíritu. ¿Por qué? Porque en un cementerio, ¿qué es lo que hay? Muerte. En una cárcel, ¿qué hay? La gente no está ahí por buena. Hay asesinatos, violadores, de todo espíritu de pecados. Lo mismo que en el hospital. Hay muerte. Hay personas que fueron violadas, las llevan al hospital. Otros con tratar lesiones. En los lugares psiquiátricos, ¿para qué hablar? Esquizofrenia, paranoia, demencia. Son lugares que no, que tenemos que sacudirnos para que no haga efecto al mundo espiritual. Por objetos malditos, amuletos, pirámides, solos, estrellas, el Buda, amuletos de la suerte, todo eso son ligaduras. Cuando uno ve películas de terror, a través de las ropas que falleció alguien también, que esa persona le regaló joyas o tocar al muerto, las ropas contaminadas de alguien, la imposición de manos a un muerto, o personas vivas, los pactos de sangre entre amigos, que muchas veces se dan eso, los tatuajes que son sangre y pactos, todo esto se produce en transferencia al mundo espiritual y al mundo físico. Por eso es que es importante quitar toda transferencia cada día. Todos los días podemos tener una transferencia de espíritu con alguien a través de la Ouija. Las consultar a brujos, hechiceros, chamanes. Mucha gente que consultó en otro tiempo, en la vida antigua, pero llegaron a Cristo, jamás entregaron eso al Señor, jamás reconocieron eso. Eso todavía está activo. Si usted no ha cortado esos áreas que usted hizo, es un vínculo. Se tiene que cortar. Esa transferencia todavía está activa. Por eso es que cuando llegamos a Cristo hay que decir, hay que hablar, hay que ser ministrado.
para que así no quede activo en el mundo espiritual. Los que consultaron las cartas, los juegos de azar, los que tuvieron trabajos, que fueron a hacer trabajo de hechicería, los que pisaron ya ese lugar de trabajo de brujo, hechicero, se contaminaron. Tienen que soltar todo eso. Cuando uno fue idólatra en el catolicismo o cualquier otra área de vírgenes, y eso usted llegó a Cristo, no ha cortado, está activo. Las transferencias por la mirada, que son la mirada silenciosa o maliciosa, que es la envidia, se tienen que cortar. Las transferencias por ver programas de televisión de cosas paranormales, de ver películas de terror, de zombies, de conjuros, Harry Potter, alguien contaminado que le regaló una cadena, una ropa, un cuadro. Un esposo inconverso practicó el pecado. Primera de Corintios 6:16. Y no sabéis que el que se une con una ramera se une con ese cuerpo de ella, porque ellos no serán dos, sino serán una sola carne. Es que esto también es peligroso. Por eso es que si una persona es sorprendida en adulterio, va a pasar también esa persona, la esposa puede tener peligro de la contaminación del espíritu que ellos hicieron. Lo que hablábamos de Dina, se apegó, se ligó, se aficionó. Salomón también con la reina de Saba hubo transferencia. Capítulo 10. Salomón, la visita a la reina de Saba. Capítulo 11. Salomón se coloca mujeriego, 1000 mujeres. Transferencia de espíritu. Por eso es que es importante entender que en el mundo espiritual hay que soltar toda esta área. A través de malas palabras, groserías, obscenas, doble sentido, el dinero ilícito. Todo dinero hay que consagrarlo. Por eso que todo dinero que usted reciba hay que consagrarlo. Por eso que los dineros que se presentan en ofrenda hay que consagrar, orar, porque no sabemos las procedencias. Las transfusiones de sangre, de órganos, también hay transferencia de espíritu. De lo que escuchas, de leer libros incorrectos como hechicería, brujería, pactos satánicos, Biblia negra satánica, todo eso son transferencias al mundo espiritual. Esa pulsera para que aleje espíritu, no, hay que soltar todas esas cosas a través de los sueños. Hablaba también que un hombre soñaba que se vestía de mujer y no le tomó importancia, soñó muchas veces ese sueño y jamás se desligó, dice, pues si yo soy hombre. Al final no se dio cuenta cuando le empezó a traer las ropas de mujer y se transforma en un travesti. Los sueños hablan, todas sus transferencias de espíritu, a través de revistas de pornografía, consultar a los horóscopos. Cuando no perdona a alguien es una transferencia de las maldiciones generacionales, a través de libros que se ocultan de ocultismo, satanismo, a través de las redes sociales que estamos involucrados, pueden haber también transferencias de espíritu. A través de colocar las manos sobre alguien que usted oró, un adicto, una prostituta, un alcohólico, alguien que usted oró en la calle. Por eso es que tiene que sacudirse todos los días, porque las transferencias las podemos hacer todos los días por las palabras que son hechicería. Gálatas 3:1. Fotos de una persona en un ataúd. Wow. Sacar la foto de una persona que está en un ataúd no es bueno. Esto se produce transferencia de espíritu. Tuve un caso de una hermana que me contaba que siempre soñaba con su padre. Y siempre soñaba que venía el padre, hablaba con él, y ella sabía que su padre ya había fallecido, pero siempre tenía sus sueños o ataques que él venía y hablaba con él en el sueño. Y un día, mientras me hablaba eso, yo le pregunté, ¿tú tienes algo de tu padre? Y me dijo, sí, tengo una foto de él. Yo pensé que era una foto a lo mejor en vida, pero ella me dijo después que cuando murió su padre, ella le tomó una foto al ataúd. Ahí estaba. Le dije, elimina esa foto. Y ahí le di a entender sobre las transferencias de espíritu y por qué venía ese ataque, que no era en sí de la persona, pero se ligó a un espíritu de muerto por la emoción, para recordar a su papito, para su padre. Tomó esa foto y la andaba trayendo en su celular, y los ataques eran constantemente. Se fija que cómo se puede ligar con muchas cosas al mundo espiritual. El ir a dejar flores también en un cementerio. Está bien cuando una persona va a dejar a alguien, va a despedirlo y todo eso, pero después ir a dejar flores no es bueno, no es recomendable. Porque recuerde que hay en ese lugar y pura muerte.
Las flores son símbolo de muerte, no son símbolo de vida. La flor nace y se muere, se marchita y se seca. Así es la vida, dice Job, como la flor, como la niebla, que la vemos y no la vemos, como la flor se seca y se marchita, así es la muerte. Entonces, ir a dejar flores ya no es necesario. Solamente manténgalo en su corazón, en su memoria, a su padre, a su madre, a su hermano, todo eso. Pero ir a dejar flores es que usted va a dejarle algo a él. Es como le va a dejar un presente, como usted le va a llevar algo a él. Pero no le va a dejar algo a la persona que ya falleció, sino al espíritu. Ahí vienen las ligaduras también. Sobre las cenizas de muerto. No es bueno tener ánforas en una casa, porque todo esto son ligaduras al mundo espiritual o transferencias de espíritu. La ropa. Desprenderse de las ropas, objetos, cadenas, de cualquier pertenencia de un fallecido, ahora dependerá de cómo fue la persona en vida. Porque si la persona fue mala, practicó algunos ritos, o hechicería, o brujería, ahí no debe tener nada. Ahora, hay personas que pueden tener ciertos tipos de cosas dependiendo de la persona como fue en vida, pero aún así usted tiene que orar por esas prendas para descontaminar, porque a través de las ropas vienen las transferencias. Judas capítulo, aunque tiene un solo capítulo, el verso 23, sí. Judas 1, verso 23 dice: aborreciendo las ropas contaminadas por sus acciones inmorales. Eso significa que por las ropas pueden venir una transferencia de espíritu. A través de la foto también, de una foto de un ser que ha fallecido, de una foto de un ser muerto, a eso me refiero. Entonces pueden haber transferencias de espíritu a través de todo esto. También transferencia a través de lo que se hace en el Día de los Muertos en México. Hay transferencia de espíritu. Voy a ir rápido para ya ir a las preguntas del tema. Por los altares que también se ha hecho y son ofrendas, hay que sacudirse. Altares de tradiciones de ofrenda que honrar a los muertos, no hay que honrar a los muertos. Los altares de familiares que colocan ahí en las tumbas, cementerios, locales donde colocan fotos, le dan comida, todos estos son altares. Hay que quitar esto porque estos son transferencias de espíritus. Ligaduras, ahí colocan fotos, colocan comida, le colocan un montón de cosas, calaveras, fotos de los muertos. No es bueno tener las fotos de una persona que ya ha fallecido, en el sentido de tomar fotos de un fallecido en el ataúd. Del pan de muerto. El pan de muerto, que es un elemento para ofrendar a alguien o a alguien o algo, es transferencia de espíritu. Ofrendan al altar el pan de muerto, de calaveras, de dulce, de fruta, de alcohol, cigarro, agua, comida. Esto hace producir espíritus de demonios, transferencia de espíritus. La Santa Muerte, ¿para qué hablar? La Santa Muerte, que es, se le llama la Santísima Muerte, no tiene nada de santísima, sino que este es un grado de contaminación de los objetos, que esto está por lo general en gran parte de varios lugares. Aquí es un grado de potestad. La Santa Muerte es un grado de potestad. Entonces hay que quitar todo eso. Si alguna vez su padre estuvo en esto, su madre estuvo en eso, usted practicó esto o tuvo un familiar, tiene que usted desligarse, porque los espíritus van de generación tras generación. Y quizás su abuelo hizo eso, tuvo con la Santa Muerte un familiar, usted tiene que desligarse también de esto, porque los espíritus van a buscar la puerta de entrada del mismo antecedente. A través de la Virgen de los Lagos en México. San Juan de los Lagos es una de las veneradas en México. Este año 2025 creo que cumplen 402 años. Todo esto se tiene que quitar, se tiene que desligar, porque el mundo espiritual no perdona. A través de los carnavales, los que hay en Venezuela, los que hay en diferentes países, las festividades de Semana Santa, hay que cortar todos estos carnavales. Si usted participó, estuvo ahí, transferencia de espíritu. Los carnavales dominicanos, los carnavales de venezolanos, los altares de África, todo esto son transferencias de espíritu, son contaminaciones, porque ahí ¿qué hacen? Altares. Los altares son transferencias de espíritu. Los altares de Haití, las personas de Haití por lo general traen mucho, que trabajan mucho con hechicería y brujería. Tienen que cortar todas estas ligaduras
que llevan a las personas a atarlas al mundo físico y al mundo espiritual. Todo esto son transferencias de espíritus. Si las practicaron, se tienen que quitar a través del vudú. Altares. ¿Cómo se derriba un altar? Con otra palabra profética. Hablando, quitando, desarraigando, anulando a través de una palabra. Las ligaduras por un ser querido. Este es el caso de dos gemelas. Ya estoy terminando en el tema. Dos gemelas que eran hijas de un hermano de una congregación. Esto es un caso verídico de una iglesia, de unos hermanos aquí en Estados Unidos. Y las dos niñitas se vestían iguales, tenían muchas cosas en común, y una de ellas fallece. Cuando fallece una de ellas, la otra niña que amaba tanto a su hermanita no se podía convencer de que no iba a ver más a su hermana. Se tira al ataúd cuando la iban a sepultar y se toma de la caja y le dice: hermanita, no me dejes, no puedes irte, no puedes dejarme, no puedes dejarme. Y lloraba con desesperación que tuvieron que sacarla. Pasaron la semana y en la casa se empiezan a escuchar espíritus metafísicos. Se sentían ruidos, sentían sombras que pasaban de un lugar a otro. El hermano, como era creyente, llamó a su pastor, le dijo: pastor, esto está pasando en mi casa, siento ruido, siento cosas, venga usted a orar. Él vino a su casa y dice que mientras estaban orando, el pastor estaba orando por toda la manifestación de espíritus metafísicos que estaban sucediendo en la casa. De repente dice que el pastor abre un ojo y va a pasar una niña de un cuarto a otro, y no le tomó mayor importancia. Cuando terminó la oración, le pregunta al pastor, se recordó: ¿hay alguien más aquí en la casa? No, estamos mi esposa, mi hijita y yo. ¿Por qué? Le dice el hermano: porque vi una niña que pasó, ¿cómo era? De tal figura, andaba con tal vestido. Y ese mismo vestido era el que la habían sepultado ahí ese mismo día. ¿Qué es lo que hizo que viniera esa transferencia de espíritu metafísico? Su hermanita. La hermanita se ligó. Y aquí entró en el tema de la ligadura. Se ligó con el ser en sí, no es la hermana en sí, sino con un espíritu de un muerto. Porque las ligaduras se ligan. ¿Por qué? Por los sentimientos. La niña no podía entender cómo su hermanita no la iba a ver más, y ahí se produjo una ligadura. Cuando se liga el alma, no se liga a la persona que murió, sino a un espíritu de demonios o espíritus inmundos. Lo que se liga son las emociones, pensamientos, emociones a través de los químicos, el alma, que lo hemos hablado muchas veces, todo esto, que es una emoción que hay 63, se activan 63 neurotransmisores, y el sentimiento está generado dentro del cuerpo. El sentimiento es un resultado que genera emociones. Eso es un sentimiento. Por eso que la emoción tendría que durar 90 segundos. ¿Pero por qué dura muchos años? Sencillamente porque se ató, se ligó a un ser. Este es el tema. Aquí le voy a dejar todo este tema para que hay mucho todavía que hablar, pero le va a servir mucho para cuidarse de las áreas emocionales, cuidarse de las áreas que se tienen que desligar. También tenemos las fortalezas. Todo este material usted lo va a tener para que pueda verlo y estudiarlo, porque hay mucho material. También se actúan por los neurotransmisores del cuerpo. Por eso es importante que los neurotransmisores tienen que estar sanos. Los neurotransmisores son los que uno tiene ánimo. Ahí se activan todos los sentimientos, se actúan por los neurotransmisores, que es la dopamina, que es la recompensa del ánimo, la que ayuda en los gustos. Tenemos la serotonina, que regula el estado de ánimo, del sueño, el apetito, la digestión. La melatonina, en que ayuda a la reconciliación del sueño. El GABA, que ayuda a los neurotransmisores, que permite relajarnos de ataques de pánico, de insomnio, convulsiones. Todo esto, si llega a bajar dopamina, serotonina, melatonina, GABA, noradrenalina, si bajan algún químico, la persona va a vivir con estados emocionales pésimos, muy atacados, con estrés, con ansiedades y depresiones. Asimismo, el enemigo lo que hace, el enemigo entra al área emocional, que ya lo vimos, sentimientos, emociones, bajan los estados anímicos.
Cuando baja dopamina, serotonina y todo lo que me he mencionado de algún neurotransmisor, las personas van a vivir contaminadas. También está acetilcolina, que es también un neurotransmisor que es encargado de la memoria, la velocidad, la rapidez y también la concentración. Todo esto, si baja, la persona va a vivir en un caos. Y aquí tenemos algunos aspectos también de lo que hacen los neurotransmisores que necesitamos nosotros tener. Por eso que necesitamos en el cuerpo, necesitamos estos áreas que nos van a ayudar mucho al cerebro: a triptofano, hidrotriptofano, el magnesio, la vitamina D, la vitamina del grupo B, ácidos grasos, omega 3, hierba de San Juan, que esa se da en un país, que es una hierba que es medicinal. Todo esto ayuda mucho al cuerpo, ayuda para que una persona pueda estar concentrado, coma también sano, triptófano, coma estas áreas que le van a ayudar mucho a que funcione su cuerpo, su mentalidad y sus sentimientos y emociones. Cuando nosotros nos alimentamos bien, nuestros sentimientos no van a ser tan atacados porque aumentan los niveles de serotonina. Coma bien, ahí tenemos, coma salmón, almendras, avellanas, huevo, quinoa, ostras, lentejas, atún, frijoles, pistacho, queso, soja. Coma todo esto, le va a ayudar mucho para los estados de serotonina. La serotonina ayuda mucho para estar los niveles que no estén bajos. El plátano, la fruta, la frutilla, la naranja, los frutos, estos frutos secos, todo esto ayuda mucho al cuerpo. Pero usted la responsabilidad es que usted se alimente bien. Por eso es que cuando baja un químico es porque la serotonina, la dopamina están por el suelo. Coma estos alimentos que le va a ayudar mucho para que esté su dopamina equilibrada. Y también GABA, que es ayuda mucho también a la concentración. Acetilcolina, neurotransmisor que facilita la comunicación, ayuda mucho. Y esto es también acetilcarnitine, que es un producto también que ayuda mucho a la concentración, ayuda mucho al cuerpo. Son áreas que nosotros tenemos que cuidarnos para que funcionemos bien. Le he dado ya bastante enseñanza sobre lo que es, y disculpe que la clase ha sido un poco extensa porque son bastante material, pero todo este material era importante hablarlo para que podamos entender cuán importante es tener cuidado de las ligaduras con un familiar fallecido, pero a la vez también este material nos ayuda mucho qué hacer para que algún químico del cerebro no nos afecte. En la última tema, de ahí hablamos de comer bien, comer sano. Esta es la enseñanza de cómo nos podemos ligar una ligadura con un ser que ha fallecido. Las ligaduras van a ser siempre por emociones. Son 300.000 sentimientos y emociones que tiene el cuerpo, que tiene el cerebro en las personas, en la mente. Muchas. Por eso que el enemigo, uno puede hacer una ligadura con un ser que ha partido. Hay que soltar. Hay que decir: Señor, te entrego esto, te entrego este sentimiento. No entregar a la persona al muerto, el ser en sí, el espíritu. Porque por el espíritu no se liga, ligaduras. Las ligaduras a un familiar que ha fallecido son por sentimientos y emociones, pero uno en síntesis se liga a un espíritu. Ligaduras con un familiar que ha fallecido.